La emoción humana más antigua y poderosa es el miedo, y el miedo más antiguo y poderoso es el miedo a lo desconocido. El peor miedo que existe es el que no estás dispuesto a superar. Ponte cara a cara con tus miedos, afrontarlos es el primer paso para superarlos. No tengas miedo de tus miedos. No están ahí para asustarte. Están ahí para hacerte saber que algo vale la pena. Cualquiera que sea su forma, su modo, su apariencia, su nombre, todo miedo se orienta hacia la muerte. Si reflexionas profundamente, te darás cuenta de que lo que temes es a la muerte. Es normal sentirse así, pero lo que no es sano es no saber superar el miedo. No actúes por miedo. No actúes de la manera en que el miedo te hace actuar. Actúa de la manera en que la alegría te hace actuar, no desde el miedo. El mayor enemigo del hombre es el miedo. Aparece en formas tan diversas como la vergüenza, los celos, la ira, la insolencia, la arrogancia. ¿Sabes cuál es la causa del miedo? Es la falta de confianza en uno mismo. Cuando se teme a alguien, es porque a ese alguien le hemos concedido poder sobre nosotros. Todos ustedes han estado viviendo con miedo. Sus relaciones existen con miedo. El miedo es tan abrumador, como una nube grande cubriendo tu vida. Dices cosas que no quieres decir, pero el miedo te hace decirlas. Haces cosas que no quieres hacer, pero el miedo te hace hacerlas. El miedo reina sobre la vida. El que teme es un esclavo. Si el miedo ocupa tu cabeza, no deja espacio para tus sueños. Lucha para vivir la vida, para sufrirla y para gozarla. La vida es maravillosa, si no se le tiene miedo. Ten cuidado con los miedos. Les encanta robar tus sueños. Hay dos fuerzas fundamentales en la vida, el miedo y el amor. Cuando tenemos miedo, nos retiramos de la vida. Cuando amamos, nos abrimos a todo lo que la vida nos ofrece con pasión, entusiasmo y aceptación. Yo también tenía miedo, pero un día, el miedo llamó a la puerta, y el coraje salió a abrirle y no encontró a nadie. La sociedad quiere que vivas en una condición de miedo constante. Miedo a lo conocido, miedo a lo desconocido, miedo a la muerte, miedo al infierno. Miedo a no ir al cielo, miedo a no dejar tu nombre en el mundo, miedo a no ser nadie. Todo el mundo desde tu nacimiento crea miedo a tu alrededor. Ningún niño nació con miedo. Cada niño nace con libertad, duda, rebelión, individualidad, inocencia, todas estas grandes cualidades, pero son indefensos, dependientes. Pero cuando creces, puedes ver cómo los miedos han sido creados en ti, cuán incrédulo has sido, cómo las personas han explotado tu inocencia. Ahora puedes mirar atrás, tus padres no eran conscientes de lo que te estaban enseñando, de lo que te estaban diciendo. El miedo es la antítesis de la libertad. Donde quiera que veas algo de miedo, haz justo lo opuesto. No sigas tus instintos de miedo, porque eso va a hacerte un cobarde. Eso degrada tu humanidad. Es una humillación impuesta por ti mismo. Donde quiera que veas que hay miedo, ponte en contra de él, y siempre te estarás moviendo, creciendo, expandiéndote, acercándote al momento cuando el ego simplemente se cae, porque todo su funcionamiento existe a través del miedo. La ausencia de ego es la iluminación, no es nada más. Recuerda, todo lo que te vuelve miedoso, temeroso, te da una clara indicación de qué es lo que tienes que hacer. Tienes que hacer justo lo opuesto. No estás para convertirte en un seguidor del miedo, tienes que luchar contra tu miedo. En el momento que decides pelear contra tu miedo, estás en camino hacia la libertad. Casi todas las personas con las que has entrado en contacto
te ha estado imponiendo miedo. Mientras más miedo tengas, menor es la posibilidad de la libertad. Mientras más miedo haya, menor la posibilidad de rebelión. Un barco atracado en un puerto, está seguro, pero no es la finalidad para la que fue construido. El peor enemigo del ser humano es el miedo. Creemos que es el odio, pero es el miedo. Vas a ganar fuerza, valor y confianza con cada experiencia en la cual te detienes y mirando al miedo en la cara. Luego serás capaz de decirte a ti mismo, he superado este terror. Ahora puedo enfrentarme a lo próximo que se me venga. A nada en la vida se le debe temer. Solo se le debe comprender. Elige el coraje, amigo mío. Sé que el miedo es natural, pero no dejes que te atrape. Déjalo a un lado. Sigue adelante a pesar de él. Siempre recuerda, la diferencia entre un hombre valiente y uno cobarde, no está en que el hombre valiente no tiene miedo, y el cobarde lo tiene, no. Esa no es la diferencia. Ambos tienen miedo en la misma proporción. Entonces, te preguntarás, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que el hombre valiente sigue a pesar del miedo, y el cobarde se detiene debido al miedo. Coraje significa que algo está pasando, a pesar del miedo. El miedo está ahí, el temblor está ahí, pero no está deteniéndote, no estás siendo bloqueado por ello. Lo usas como un trampolín. Agitándote, temblando, pero, aún así, sigues hacia lo desconocido. Las dos posibilidades existen en cada ser humano. Miedo y coraje. Todo depende del que escojas. Nunca elijas el miedo. El miedo te incapacita, te paraliza y te destruye sin darte una oportunidad de resurrección. El coraje también te destruirá, pero esa destrucción es muy creativa, te hará renacer. El coraje te matará tanto como el miedo, pero el miedo simplemente te matará, sin darte una nueva vida. El coraje te dará una nueva vida. Elige el coraje, siempre elige el coraje. El miedo es una forma pasiva de ira. La vida debería estar rodeada de amor, no de miedo. Es el miedo el que crea la ira. Es el miedo el que finalmente crea violencia. El miedo es una forma pasiva de ira, y la ira es una forma activa de miedo. Así que puedes cambiar miedo por ira, e ira por miedo muy fácilmente. Si tienes miedo, ve a golpear la almohada y enójense con la almohada. ¿Y eso para qué sirve? Simplemente inténtalo. Si puedes golpear la almohada con verdadera ira ardiente, inmediatamente el miedo desaparece, porque la misma energía gira y se vuelve activa. Estaba inactiva, entonces era miedo. El miedo es la causa básica del odio, el enfado, la violencia. El miedo es inteligencia, pero puede volverse anormal. El miedo es natural y normal. El miedo es inherente, y es muy esencial. Sin el miedo, no serás capaz de sobrevivir en absoluto. Debido al miedo, no pondrás tus manos en el fuego. Debido al miedo, manejarás tu carro o tu coche por la derecha o por la izquierda, dependiendo del país donde te encuentres. Es debido al miedo que evitarás el veneno. Si no tienes miedo, no hay posibilidad de que sobrevivas. El miedo es una medida de protección de vida. Debido a esta tendencia natural de protegerse uno mismo, no hay nada de malo en ello, tienes el derecho de protegerte a ti mismo. Tienes una vida tan preciada que proteger, y el miedo simplemente te ayuda. El miedo es inteligencia. Solo los idiotas no tienen miedo. Tienes que proteger a los idiotas, porque de otra forma, se quemarán a sí mismos, o se lanzarán al mar sin saber nadar, o hacer cualquier cosa. El miedo es inteligencia,
Así que, cuando ves una serpiente cruzando el camino, te apartas de su camino. No es cobardía, es simple inteligencia. El miedo puede volverse anormal. Puede hacerse patológico. Entonces, tienes miedo de cosas por las cuales no hay que tener miedo, aunque puedes encontrar argumentos, incluso para tu miedo anormal. Por ejemplo, alguien tiene miedo de entrar a una casa. Sinceramente, no puedes probar que está equivocado. Se sabe que las casas se caen, así que esta casa también puede caerse. Nadie puede dar una garantía absoluta de que esta casa no va a caerse, porque puede ocurrir un terremoto y caerse. Todo es posible. Otros tienen miedo de viajar, porque hay accidentes de aviones. Cuando el miedo se presenta, eres miedo. No digas, estoy sintiendo miedo. Es una forma equivocada de decirlo. No digas, tengo miedo. Esa forma, también es una forma equivocada de decirlo. Simplemente di, soy miedo. En este momento de decir soy miedo, no crees una división. Cuando dices, estoy sintiendo miedo, te estás manteniendo a ti mismo, separado del miedo. Estás ahí, en algún lugar lejano, y el sentimiento está a tu alrededor. Esta es la desunión básica. El miedo es un derivado del deseo. ¿Qué es el miedo? El miedo siempre está alrededor de algún deseo. Si quieres convertirte en alguna persona famosa en el mundo, entonces hay miedo. ¿Qué tal si no puedes lograrlo? Viene el miedo. Ahora el miedo viene como un derivado del deseo. Quieres convertirte en el hombre más rico del mundo. ¿Qué tal si no tienes éxito? Empiezas a temblar, viene el miedo. Cuando intentas poseer a un ser humano, viene el miedo. El miedo surge del deseo de poseer, es un derivado, porque quieres poseer por ello el miedo. Si no quieres poseer, entonces no hay miedo. Si no tienes el deseo de que quisieras ser esto o lo otro en el futuro, entonces no hay miedo. Si empiezas a vivir en el momento, el miedo desaparece. El miedo viene a través del deseo. Así que básicamente, el deseo crea el miedo. La idea del ego crea el temor a la muerte. ¿Tienes miedo a morir? Buda dice, no puedes morir, porque, en primer lugar, no eres. ¿Cómo puedes morir? Mira dentro de tu ser, ve profundamente dentro de él. Mira, quién está ahí para morir, y no encontrarás ningún ego allí. Entonces, no hay ninguna posibilidad de morir. Solo la idea del ego crea el miedo a morir. Cuando no hay ego, no hay muerte. Permite el miedo. El miedo tiene su propia belleza, una delicadeza y una sensibilidad en sí mismo. De hecho, es una vitalidad muy sutil. La palabra es negativa, pero el sentimiento en sí mismo es positivo. Solo los vivos pueden temer, una cosa muerta no tiene miedo. El miedo es parte de estar vivo, parte de ser delicado, parte de ser frágil. Así que permite el miedo. Tiembla con él, deja que agite tus pilares, y disfrútalo como una profunda experiencia. No tomes ninguna actitud sobre el miedo. De hecho, no lo llames miedo, en el momento en que lo llamas miedo, has tomado una actitud. Ya lo has condenado, ya has dicho que es algo malo, que no debería estar ahí. Ya estás a la defensiva, escapando, huyendo. De una forma muy sutil, te has quebrado. Así que, no lo llames miedo. Esta es una de las cosas más esenciales, dejar de dar nombres a las cosas. Solo mira el sentimiento, su forma. Permítelo, y no le des una etiqueta, permanece ignorante.
La ignorancia es un estado tremendamente meditativo. Insiste en ser ignorante y no dejes que la mente te manipule. No dejes que la mente use el lenguaje y las palabras, etiquetas y categorías, porque esto tiene todo un proceso. Una cosa está asociada a otra, y sigue y sigue. Solo mira, no lo llames miedo. Vuélvete temeroso y tiembla, eso es hermoso. Escóndete en una esquina, métete debajo de una manta y tiembla. Haz lo que haría un animal si tuviera miedo. ¿Qué haría un niño pequeño si tuviera miedo? Lloraría. ¿O un hombre primitivo qué hará? Se arrodillará y rezará a un Dios, lleno de miedo. El miedo es una de las puertas, a través de la cual uno entra al propio ser. Así que, si el miedo, la ira, la tristeza, o cualquier cosa, ocurren, permítelas. Cierra las puertas y permanece con ello, relájate en ello. Solo compórtate como un niño pequeño que no ha sido entrenado para etiquetar las cosas, que solo vive los sentimientos, y no tiene pensamientos sobre ellos. El miedo es una de las puertas por donde uno entra al propio ser. Es una de las cosas más reprimidas. El miedo siempre es miedo a lo desconocido. Tienes que soltar el miedo. Y si es una cuestión de elegir entre el sentimiento interior y el miedo, elige el sentimiento interior. No elijas el miedo. Muchas personas han elegido su religión desde el miedo, así que viven en un limbo. No son ni religiosos ni mundanos. Viven indecisos. El miedo no va a ayudar. El miedo siempre es miedo a lo desconocido. El miedo siempre es miedo a la muerte. El miedo siempre es miedo a estar perdido. Tienes que aceptar la inseguridad de lo desconocido, lo incómodo y lo inconveniente de lo no familiar, lo extraño. Ese es el precio que uno tiene que pagar, por la bendición que le sigue, y nada se puede conseguir sin pagar por ello. Tienes que pagar por ello, de otra forma, permanecerás paralizado por el miedo. Toda tu vida se perderá. El miedo solo es una ausencia de amor. La vida de todo el mundo, más o menos, está gobernada por el miedo, porque solo hay dos formas de vivir la vida. O bien puede ser gobernada por el amor, o puede ser gobernada por el miedo. Normalmente, a menos que hayas aprendido a amar, está gobernada por el miedo. Sin amor, el miedo va a presentarse inevitablemente. El miedo es solo una ausencia de amor, y no tiene nada positivo. Pero si puedes amar, el miedo desaparece. En el momento de amor, no hay siquiera muerte. Solo hay una cosa en la vida que conquista a la muerte, y eso es el amor. Todo miedo está relacionado con la muerte, y solo el amor puede conquistar a la muerte. Así que, no le prestes mucha atención al miedo, porque se convierte en autohipnosis. Si vas repitiendo que vives con miedo, tu vida será gobernada por el miedo, y serás dominado por el miedo. El miedo es solo un síntoma, no es una enfermedad. No hay cura para ello, no hay necesidad. Así que, es solo un síntoma, y es muy útil, porque te enseña que no deberías seguir desperdiciando tu vida. Simplemente, te está diciendo que ames más. Si empiezas a trabajar directamente sobre el miedo, lo fortalecerás, porque toda tu atención se enfocará en ello. Es como si alguien estuviera tratando de destruir la oscuridad, y se enfocará, se obsesionará, con la manera de destruir la oscuridad. No puedes destruir la oscuridad. Date cuenta del hecho de que la oscuridad está ahí, y entonces, empieza a trabajar en cómo traer luz. Simplemente vuélvete consciente. Llegas a un punto en el que sabes que tienes miedo, y vienes a entender. Debido a este temor, el amor no puede ocurrirte, así que, está bien, ¿qué puedes hacer?
Aceptar la verdad. Un milagro ocurre cuando aceptas la verdad. Tan solo la aceptación te cambia. Cuando sabes que hay miedo en tu ser, y que no puedes hacer nada al respecto, ¿qué puedes hacer? La única transformación que puede ocurrir, es que simplemente te vuelvas consciente de que eres miedo. Intenta entender en qué consiste el miedo. No se trata de deshacerse de algo, es una cuestión solo de entendimiento. Comprende el miedo, lo que es, y no trates de deshacerte de él, porque en el momento que empiezas a tratar de deshacerte de algo, no estás listo para entenderlo, porque la mente que piensa en librarse, ya está cerrada. No está abierta a entender, no puede contemplar silenciosamente. Trata de entender lo que es el miedo. Y si tienes miedo, entonces acéptalo. Está ahí. No intentes esconderlo. No trates de crear lo contrario. Si tienes miedo, entonces tienes miedo. Acéptalo como parte de tu ser. Si puedes aceptarlo, ya ha desaparecido. A través de la aceptación, el miedo desaparece, a través de la negación, el miedo se acrecienta. Si dejas salir todos tus miedos tendrás más lugar para vivir todos tus sueños. Inténtalo una y otra vez hasta que el miedo te tenga miedo. El miedo es una muralla que separa lo que eres de lo que puedes llegar a ser. Vénselo. Tu miedo termina cuando tu mente se da cuenta que es ella quien lo crea. A la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. Hazlo. Y si te da miedo, hazlo con miedo. Utiliza el miedo como motor, no como freno. Cuando vences tus miedos se destruyen tus límites. Solo una cosa vuelve un sueño imposible, el miedo a fracasar. Lo que temes te controla. El miedo no está afuera en la vida, sino en la mente, es algo psicológico que puede superarse más fácilmente de lo que crees. Haz la cosa que te dé miedo, y síguelo haciendo. Esta es la forma más rápida y segura para vencerlo. Los ganadores no temen perder. Los perdedores sí. El fracaso es parte del proceso que conduce al éxito. Las personas que evitan el fracaso, también evitan el éxito. Todo lo que quieres, está al otro lado del miedo. Aquellos que tienen miedo a soñar, están destinados a morir. El miedo es un sufrimiento que produce la espera de un mal. La inacción engendra la duda y el miedo. La acción genera confianza y coraje. Si quieres vencer el miedo, no te sientes en casa y pienses en ello. Sal y ponte a trabajar. Temerle al amor, es temerle a la vida. Aquellos que le temen a la vida, ya están casi muertos. El corazón que está lleno de miedo, ha de estar vacío de esperanza. Un valiente, es aquel que aún con cicatrices en la mano, se atreve a seguir cortando rosas, en la vereda de la vida. No tengas miedo de amar, verterás lágrimas, con amor o sin él. No tengas miedo a enamorarte de nuevo. Abre tu corazón y sigue hacia adelante, donde te lleve. El amor ahuyenta el miedo, y el miedo ahuyenta al amor. El miedo expulsa también a la inteligencia, a la bondad, a todo pensamiento de belleza y verdad, y solo queda la desesperación. Y al final, el miedo llega a expulsar del hombre, la humanidad misma. El miedo es natural en el prudente, y el saberlo vencer, es ser valiente. El miedo a la muerte, se deriva del miedo a la vida. Un hombre que vive completamente, está preparado para morir en cualquier momento. Pensar, no va a superar el miedo, sino, la acción. El miedo paraliza, eso no es nuevo. Te hace hundirte en pensamientos negativos, y te impide tomar decisiones asertivas.
Pero el hecho de quedarte estancando en el mismo sitio, sin siquiera haber tomado el impulso de dar el primer paso, solo te hará sentir más miedo. La mente es muy poderosa, y darle cuerda, no es lo ideal. Para contrarrestar esos pensamientos, es necesario actuar, aún con miedo. Solo puede ser intrépido, quien conoce el miedo, pero lo supera. Con los años, he aprendido que cuando una toma una decisión, el miedo disminuye. Saber lo que hay que hacer que el miedo desaparezca. Aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. El águila no le teme a la adversidad. Tenemos que ser como el águila y tener un espíritu intrépido de conquistador. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peor de lo que son. El miedo al peligro es 10.000 veces más terrible que el propio peligro. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. Es valiente quien corre el riesgo. Aunque ganes o pierdas, el hecho de haberte motivado a cumplir tus sueños te hace una persona victoriosa. Además, el hecho de equivocarte no es una pérdida si logras aprender algo de ello, y al final, cada paso que das, incluso aquellos en falso, te llevarán a donde quieres llegar. La mayoría de las personas tienen miedo a la muerte porque no han hecho nada de su vida. El hombre que tiene miedo sin peligro, inventa el peligro para justificar su miedo. No hay que tener miedo de la pobreza, ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo, es del propio miedo. Lo único que tenemos que temer, es al miedo mismo. Cuando el miedo se apodera de ti, este te bloquea y te impide que pruebes cosas nuevas. Conocer una nueva cultura, aprender un nuevo idioma, o abrirse a la oportunidad de tener una pareja, podría aportar cosas muy buenas en tu vida y ayudarte a crecer personalmente. El miedo puede llevar a las personas a cualquier extremo. Los tímidos tienen miedo antes del peligro. Los cobardes, durante el mismo. Los valientes, después. Nadie llegó a la cumbre, acompañado por el miedo. Haz lo que temes y la muerte del temor será segura. No temas, somos de la naturaleza del león, y no podemos descender a la destrucción de los ratones. Cada vez que hacemos lo que tememos, recuperamos la fuerza que nos ha quitado el miedo, porque nuestra fuerza está al otro lado de los miedos. La persona que logra superar sus miedos, es verdaderamente libre. Nunca tengas miedo del día que no has visto. Ser valiente no es la ausencia de miedo. Ser valiente es tener ese miedo, pero encontrar un camino a través de él. Cuando haces lo que más temes, entonces puedes hacer cualquier cosa. Mantener una actitud positiva, incluso cuando tienes un poco de miedo, fortalece tu carácter valiente. Si realmente crees que puedes lograrlo, es muy probable que así sea. Tras haber aprendido a superar el miedo, te darás cuenta de que puedes hacer lo que sea que te propongas. ¿Sabes por qué, si uno sabe nadar, flota sin moverse, y cuando no sabe nadar se hunde? Porque el miedo pesa, amigo mío. El miedo no evita la muerte. El miedo evita la vida. Los límites, como el miedo, son a menudo una ilusión. Las personas no tienen miedo de las cosas, sino de la forma en que las ven. El miedo nace por la ansiedad de lo que puede ocurrir, antes de que siquiera pase. Aunque es normal sentir incertidumbre, no puedes permitir que ésta te domine. Podrás dejar de pasar las oportunidades, porque crees que cuando estés más preparado, podrás enfrentarlas mejor, pero te equivocas. Si sientes miedo ahora, lo sentirás más adelante, o cada vez que te enfrentes con algo nuevo.
Así que, deja el miedo a un lado y arriésgate siempre. Uno de los mayores descubrimientos que hace un hombre, una de sus grandes sorpresas, es descubrir que puede hacer lo que temía que no pudiera hacer. Ponte a tu miedo más profundo y verás que después de eso, el miedo no tiene poder. Cometes un gran error cuando, por miedo a equivocarte, no te atreves a arriesgar en la vida, para lograr tus metas. No le tengas miedo al fracaso, porque el que no arriesga, nunca puede ganar. No tengas miedo de los errores. Vivir con miedo nos detiene de tomar riesgos, y si no subes por la rama, y así, nunca obtendrás la mejor fruta. Solo tienes que deshacerte del miedo y enfrentarte al mundo. Mírate en el espejo y dite a ti mismo, te amo y nada va a destruirte, y no te vas a caer. Si estás angustiado por algo extremo, el malestar no es debido a la cosa misma, sino a tu valoración de ella. Podemos entender a un niño que tiene miedo a la oscuridad, pero la verdadera tragedia de la vida es cuando los hombres le temen a la luz. A cada día le bastan sus temores, y no hay por qué anticiparlos de mañana. Saber que vas a morir, lo cambia todo. Sientes las cosas de un modo diferente y las aprecias muy distintas. Sin embargo, la gente no aprecia el valor de sus vidas. Beben del vaso de agua, pero no lo saborean. La clave para cambiar es dejar ir el miedo. Si quieres cambiar y transformar el miedo en motivación, primero libérate de este. Analiza todo aquello que te hace sentir así, y piensa en todo aquello que podrías lograr si te atrevieras a hacer lo que deseas. Comienza con cosas pequeñas y aplica lo que aprendas a los desafíos más grandes. Con calma, podrás comenzar a vivir una vida sin temor. La hoja más triste de la vida contiene estas tres cosas. Pude haber hecho. Tal vez hubiera hecho. Y debería haber hecho. Mejor morir de una vez que vivir siempre temiendo por la vida. Nunca cruzarás el océano, a menos que tengas el coraje de perder de vista la orilla. Todo el secreto de la vida se resume a vivirla sin miedo. Soy Jorge. Deseo que tengas una vida llena de valentía y sin miedo. Gracias, mi bello amigo.